Esto comienza en un aparente mundo posapocalíptico, donde vemos a un chico al cual parecía tener armadura. Este simplemente suspiraba. Como nos dejan ver, este es nuestro protagonista, el cual estaba siendo rodeado de 3 bestias. Sin embargo, el protagonista seguía caminando sin prestar atención a aquellas bestias que le miraban. Este parecía estar persiguiendo a un matón, pero un momento después, luego de caminar, se percató de que aquel matón llamado Anjan fue atrapado por 3 bestias. Pensando el protagonista que por fin lo había encontrado, y debido a que no sabía que ya había sido atrapado por aquellas bestias, simplemente siguió buscando. Bueno, desperdició su tiempo en pocas palabras. Pero esto simplemente le parecía un espectáculo al protagonista. Sin embargo, inmediatamente aquellas bestias voltearon a verle la cara, preguntando al protagonista que cómo puede llamarse a algo así con aquel nombre si ni siquiera tenían un apellido. Aquellas bestias comenzaron a rugir al percatarse del protagonista, y cuando las mismas sin dudar se lanzaron al ataque, el protagonista parecía estar bastante relajado, pues él mismo ya había activado su potenciador, al igual que otro potenciador por igual. El protagonista está recontrabufiado. Fácilmente, de un rápido movimiento, el protagonista cortaba las cabezas de aquellas bestias como si fuesen mantequilla. Pero así pasa el tiempo, y a las puertas de una fortaleza, el protagonista tocaba pidiendo que abriesen la puerta, donde fue recibido por un jugador en modo difícil llamado Jung-hyun. Este parece ser conocido del protagonista. Inmediatamente el prota le dice que estaba harto, que si acaso no podía hacer que lo haga otro, haga esas persecuciones, pero su amigo le dice que sabe que no había nadie más que el protagonista que pueda hacerlo. Y cuando a su amigo le pregunta que dónde estaban los fugitivos que el protagonista estaba persiguiendo, él mismo les cuenta que todos habían perdido la vida, por así decirlo, que todos los cuerpos fueron completamente devorados por monstruos. Con esto, su amigo le dice al prota que todavía era un jugador del modo difícil, que cómo era posible eso. Pero el prota termina preguntando que si acaso 3 monstruos de la lista estaban comiendo juntos. Con esto, aquel amigo llega a la conclusión de que estos monstruos son monstruos de rango A, pensando que los jugadores del modo difícil son fuertes, pero a cada monstruo de clase A era comparable a un jugador del modo difícil, y el protagonista se había enfrentado a 3 de estos. Pensando aquel tipo que era peligroso si había 3 tipos cerca, que también necesitaba darse prisa y encargarse de aquella situación, e inmediatamente pregunta al prota que dónde estaban aquellas bestias, cuya cosa relajado el protagonista le dice que los eliminó absolutamente a todos. Aquel amigo queda sorprendido, sin embargo no creía en lo que el protagonista le dice, diciéndole que debe ser honesto con él, que si acaso el prota estaba en modo fácil, pero por otra parte el protagonista efectivamente lo estaba. Este se llama Kantae-san. El protagonista le preguntaba que qué clase de tontería era aquella, que los jugadores del modo fácil estaban todos sin vida, cuya cosa su amigo le dice que todos menos el prota, que incluso los fuertes pierden la vida a los 2 días, cuya cosa sorprende al protagonista preguntando que si acaso era en serio. Aquel tipo decía que sinceramente, ¿cómo es posible que un jugador del modo fácil aguantase tanto tiempo? Que incluso los jugadores normales tenían que estar alerta, pero el protagonista era bastante extraño, preguntándole al prota que cómo es posible que este sea tan fuerte, explicando que este es un jugador del modo difícil, pero ni siquiera podía darle un puñetazo, cuya cosa el protagonista le explica que eso es porque aquel amigo suyo era bastante descuidado. Pero vemos que la sombra del protagonista es completamente extraña. Por otra parte, ya en el comedor, debido a que el protagonista tenía mucha hambre, vemos al prota con 2 papas gigantes preguntando que por qué iban a comer otra vez patatas, que si acaso no podían cultivar otra cosa, que también habían boniatos y maíz. Sin embargo, a su amigo le pregunta que qué podían hacer cuando las patatas son las cosas más eficientes para plantar, que había un límite para el cultivo y no podían desperdiciar la tierra plantando otros tipos de plantas. Este pregunta el protagonista que si acaso no aprendió a cultivar, pero el prota pregunta que por qué aprendería eso un jugador del modo fácil, que había comida por todas partes, cuya cosa su amigo afirma diciendo que era verdad. Mientras el protagonista se encontraba comiendo patatas, 2 jugadores se encontraban haciendo un escándalo fuera del comedor. Parece ser estos hacen escándalos eventualmente, pues el protagonista ya sabía de quién se trataba, diciendo el protagonista que en aquella oportunidad también estaría moderadamente molesto y luego reprimido, al igual que escuchará después la explicación paso a paso. Con esto, aquel chico pregunta que si acaso parece que un jugador del modo difícil, que cree que deberían intervenir.
E inmediatamente mientras el protagonista comía relajadamente, alguien grita desde afuera llamando al protagonista diciéndole que debía darse prisa y ayudarle, que algo loco estaba pasando en ese momento. Pues se trataba de un jugador del modo difícil el cual estaba golpeando absolutamente a todo el mundo debido a que no creía dónde había llegado, diciendo que aquella no era la Tierra, que todo había terminado en su último regreso. Este chico pensaba que aquella situación era una broma de cámara oculta. E inmediatamente sale el protagonista preguntando que qué pasaba con aquel chico llamado Lee Tae-yong. E inmediatamente un chico le dice que estaba fuera de exploración. Inmediatamente un anciano se acerca a aquel chico que no podía entender lo que estaba sucediendo, explicándole que aquella era la Tierra, que el mundo había cambiado mucho mientras este estaba en el laberinto, que así que debía que calmarse. Sin embargo, aquel chico bastante molesto le dice al anciano que no le haga reír, que aquello debe ser todo una broma planeada. Dándose cuenta de aquella situación, el protagonista dice que debe interferir y que si no tiene sus patatas cuando regrese, lo eliminaría, pues tiene miedo de que su amigo le coma su comida. Acercándose a aquel chico renuente, el protagonista le dice que desafortunadamente aquello era la Tierra, que la humanidad ahora había perecido, cuya cosa el chico decía al prota que no debe ser absurdo, pero el prota preguntaba que si acaso aquello era un hábito. Aquel chico decía al protagonista que aquella no puede ser la Tierra, que cuántos jugadores tenía y que no podía detener al monstruo, que no debían mentirle, pero el protagonista sabía que aquella situación había pasado muchas veces. Explicándonos el protagonista la situación, contando que la mayoría de los jugadores que regresaron a la Tierra después del laberinto no pueden aceptar la realidad y se vuelven completamente locos, debido a que encontrarse con una realidad completamente diferente les disocia la cabeza. Pensando el protagonista que era algo bastante común y no parece que sea fácil de aceptar, o sea, literalmente nadie aceptaría algo tan sencillo. Con esto el protagonista termina diciendo que sí, que aceptaría esto si este tiene razón, preguntando que cómo se llama y enviando una solicitud de duelo. Con esto aquel chico se presenta diciendo que su nombre es Lee Shang-chung. ¿Cómo que un duelo? Preguntando al prota que quién era él y por qué lo retaba. El prota simplemente se presenta como Kang Tae-san y inmediatamente el chico renuente pregunta que si acaso es el tipo que siempre habla mucho en la comunidad de los jugadores de modo fácil. Con esto aquel chico renuente dice que era bastante gracioso que un jugador fácil se atreve a enfrentarse en duelo con un jugador difícil, que si acaso no sabe que el poder del jugador varía mucho según el nivel que este tenga. Pero el protagonista simplemente le ofende diciendo que debía callarse e ir por él, que si le gana le enseñaría el mundo real y todo lo que quiera. Esto simplemente llena de furia que el chico renuente, el cual dice al protagonista que no debía arrepentirse y que no sabe si este pueda perder la vida después de recibir un solo golpe. De esta manera Lee Shang-chung invocó una habilidad ofensiva, la mitad de la fuerza ofensiva básica se multiplica y el mismo invoca la concentración, por lo que sus ataques de golpe tienen una alta probabilidad de ataque furtivo o fatal. Ya con aquel montón de daño acumulado por parte de Lee Shang-chung, la gente se preguntaba que si acaso podían añadir algo de fuerza. Parece ser este tipo asombraba a las personas que rodeaban el lugar. De un momento a otro y con gran rapidez aquel chico se lanzó al ataque con intención de eliminar al protagonista. Sin embargo, después de aquel ataque una enorme explosión dio lugar y el sistema de aquel mundo explica que el protagonista añade defensa absoluta, la cual neutraliza todo tipo de ataques, mientras por otra parte el protagonista también sufrió 0 de daño. Esto deja completamente sorprendido a aquel chico del modo difícil que estaba haciendo renuente frente al prota, y de una manera recontrabada el protagonista sale del humo tomando la espada de aquel chico preguntándole que si acaso había terminado. Aquel chico bastante sorprendido simplemente se preguntaba que si acaso no había funcionado su ataque, que cómo es posible que el prota lo haya anulado, que nunca había escuchado hablar de algo así. Sin embargo, a aquel chico se le hacía bastante tarde debido a que el protagonista mientras tomaba su espada preparaba un ataque para impactarle. De esa manera fue que cuando el protagonista ejecutó su ataque, el sistema indica que Lee Shang-chung invocaba firmeza reduciendo la mitad del daño, pero por otra parte el protagonista invocaba la decisión absoluta rechazando las habilidades de defensa
defensa del oponente. De esta manera el protagonista provocó un total de 49 de daño a aquel chico renuente, el cual quedó sorprendido pensando que cómo es posible que solamente 49 de daño, que aquello, que la diferencia absoluta de estatus y nivel entre modo fácil y difícil no se podía reducir. Con esto el protagonista le dice a este que parece ser tenía más de 10.000 de resistencia. Y dándose cuenta de la fortaleza de su oponente, el protagonista prepara otro golpe, invocando la habilidad ofensiva, la cual le otorga la mitad de la fuerza ofensiva básica, multiplicándose, invocando también el ataque, otorgando gran daño al siguiente ataque, y también invocando nuevamente la decisión absoluta, rechazando las habilidades de defensa de su oponente. Aquel chico quedó completamente sorprendido, simplemente rogaba al protagonista porque esperase, pero el protagonista parece no tener piedad. De esta manera fue como el protagonista, de una manera desconcertada, nos dejó absolutamente todos, pues no había golpeado a aquel chico, simplemente posó su mano en la cabeza. Sin embargo, aquel pequeño roce simplemente provocó que la gravedad de encima de aquel chico se aumentase por 1000, provocando que el mismo estallase su cabeza en contra del piso. De esta manera fue como lo que sucedió, aquel chico había recibido 9604 de daño. Con esto el protagonista le preguntaba que si acaso ahora le entendía, explicando que aquella era la verdadera tierra. Pero aquel chico, bastante molesto, seguía renegando, diciendo al prota que no debe ser absurdo. Este simplemente lloraba preguntando que qué le pasaba al mundo, que si aquel iba a ser el resultado hubiese sido mejor no despejar el laberinto. Acá nos explican que cuando el mundo aún era un lugar pacífico, un día de la nada el cielo se abrió de repente y los monstruos se adentraron a la tierra. La gente simplemente podía temer esperando su muerte. Sin embargo, cuando parecía no haber retorno de aquella situación, las opciones que aparecieron a los humanos los sorprendieron absolutamente a todos. Pues se trataba de un panel el cual se mostraba frente a toda la humanidad, las cuales le dejaba elegir entre el modo fácil, normal, difícil y solo. Los jugadores que eligen el nivel de dificultad y entran en el laberinto, simplemente despejando aquel laberinto podrían regresar a su tierra. Sin embargo, todo aquello parece ser en vano debido a que la tierra donde estos volvieron los monstruos ya se habían desbordado, eliminando absolutamente a todos los cuales no habían entrado en el laberinto. Con esto el prota pregunta al chico que qué podía hacer ahora, que por supuesto deberían tratar de salvar aquel mundo. Por otra parte, momentos después vuelve el amigo del protagonista diciendo que fue asombroso, que por supuesto ya estaba peleando y tenía que ir a verle, pero todo esto al prota le parecían simplemente tonterías. Aquel amigo decía al protagonista que este era realmente genial, que no importaba lo difícil que sea su oponente, que siempre dispara en el blanco. Pero ya con esto el prota pregunta que si había algo en especial en haber derrotado a un tipo débil, e inmediatamente su amigo le dice que es porque el prota es demasiado fuerte y no es que aquel chico sea débil. Pero el prota se encontraba bastante molesto debido a que su papa ya se había enfriado y por eso no quería interferir. Sin embargo, su amigo simplemente preguntaba que cómo este consiguió multiplicar sus habilidades, que si acaso utilizó el juicio absoluto o bloqueó la defensa, que cómo logró esquivarlo, que qué clase de truco era ese, que este cree que el prota tenía habilidades únicas, que como este la había conseguido, pero el prota simplemente dice que las consiguió trabajando bastante duro. Pero mientras estos hablaban parece haber otro estruendo, pues se trataba de otro jugador el cual había vuelto, e inmediatamente el amigo del prota dice que cree que aquel iba a ser un buen año, pero el prota niega diciendo que no lo cree en lo absoluto. Inmediatamente vemos que se trataba de una chica bastante guapa llamada Lee Tae-young. Pero en un cambio de escena vemos al protagonista en lo que parece ser un museo. Mirando las joyas en ese lugar, simplemente pensaba que la gente se preocupa por la decoración mientras la humanidad estaba perdiendo la vida, diciendo no poder creer que todavía les importe aquel tipo de cosa material. Que mientras afuera de aquellas paredes hay un montón de monstruos, son capaces de llevar una pintura tan grande sin un solo rasguño. Pues se trataba de aquella pintura icónica que absolutamente todos hemos visto alguna vez en la vida. Parece ser que solo puede tratarse de la única persona que había alcanzado el modo Elon, preguntándole al protagonista que cómo es que una mujer como ella era la persona más fuerte del mundo. Pues el protagonista estaba frente a aquella chica la cual fue recibida por absolutamente todos.
Esta decía al protagonista que en situaciones como esas las obsesiones son más importantes, preguntando al prota que si no tenía un pasatiempo como ella. Pero el prota le dice que deben hablar de eso cuando no tengan nada que hacer, preguntándole a esta chica que qué era lo que quería de él, e inmediatamente la misma le dice al prota que era un hombre bastante duro, que si acaso así fue educado. Esta simplemente dice que los hombres débiles se vuelven jugadores duros y piensa que es algo bastante extraño. Esta inmediatamente abrió su panel de habilidades mostrándonos que aquella pequeña chica tenía el nivel 258 con un poder de 45.810, un mana de 7.020, fuerza de 10.152, inteligencia de 9.000, casi 9.900, agilidad de 13.254, ataque de 5.421 y defensa de 8.456, pero algo bastante extraño es que debajo de su panel dice que el usuario presentaba un estado de miedo. El protagonista, mirando el panel de aquella chica, simplemente le preguntaba que si acaso estaba presumiendo, pero la chica dice que simplemente quería revisar, diciéndole al prota que también debía mostrarle su barra de estado, pero el prota, mientras abría su barra de estado, dice que por ser un jugador en modo fácil, que si acaso cree que se iba a sentir triste, e inmediatamente nos muestran las estadísticas del protagonista, quien tiene el nivel 57 y literalmente un 90% menos que aquella chica, o quizás más. Aquella chica miraba el estado del protagonista diciendo que era terriblemente débil, pero el prota le preguntaba a esta que si acaso quería pelear con él, cuya cosa aquella chica simplemente comenta que lo estaba confirmando, aún así en un nivel bastante bueno para un jugador de modo fácil como el protagonista. Inmediatamente nos explican que existen 4 niveles de dificultades y en el momento en que se despeja un laberinto se detiene todo el crecimiento del jugador, y por eso era imposible volverse fuerte y la diferencia de dificultad era completamente extrema, explicando el prota que las estadísticas de los jugadores fuertes son 10 veces más fuertes que las del protagonista, al igual que las de su amigo. Sin embargo, hasta ahora nadie ha sido capaz de siquiera infringirle un golpe al protagonista, y la razón es que tiene muchas habilidades. Aquella chica parecía estar preparando algo, diciendo al prota que debía esperar un minuto. Inmediatamente la misma invoca la adicción, la cual se agrega a la mitad de la fuerza ofensiva básica, y también convoca la adicción duplicando la estadística ofensiva para atacar al protagonista aparentemente. Así fue como la misma, luego de activar una habilidad de precisión, lanzó su ataque al protagonista para no fallar. Y nos cuentan que es posible adquirir habilidades independientemente de la dificultad. De ese modo nos muestran como el protagonista no había sufrido un solo rasguño luego de recibir aquel ataque. El prota simplemente le preguntaba qué estaba haciendo, mientras nos cuenta el sistema que el uso de neutralización absoluta del protagonista en el primer ataque había sido anulado por completo. Aquella chica preguntaba al protagonista que cómo era posible, pues no era absolutamente nada el daño que le había provocado. Esta le dice al protagonista que la neutralización absoluta, juicio absoluto, multiplicar, ataque múltiple, superpuesto, copiar son solo habilidades absurdas, que si acaso el protagonista tenía 200 habilidades, pero el prota dice que puede saber más de 300 habilidades. Aquella chica le dice al protagonista que consiguió aquellas habilidades despejando la torre, que si acaso no era así, que todos estos tenían que hacer lo mismo que el prota en la torre, que esta debería haber entrenado para volverse más fuerte hasta que pase su límite en lugar de despejar el laberinto de inmediato, pero el prota le dice que era bastante bueno, que de todos modos era algo que ya sucedió, pues había tomado decisiones erróneas y el prota no podía ayudarla con eso. Aquella chica decía que no era necesariamente así, que el prota era completamente increíble y que si hubiese jugado en modo solitario habría ganado. Sin embargo, a esto poco le gusta al protagonista y nos cuentan que las habilidades de aquella chica son muy poderosas y la mayoría usa habilidades en torno a sus estadísticas. Parece ser todo el mundo culpaba al protagonista debido a que no eligió el modo solitario para salvar a todo el mundo. Y lo que quieren decir es que aquella chica no había utilizado ni la 10ª parte de sus habilidades, porque la mayoría de estas requieren una estadística bastante alta, preguntando el protagonista que si acaso podían dejar de hablar de eso por ahora. El protagonista le pide que vaya al grano, que si acaso no fue a explorar, cuya cosa la misma afirma. Esta cuenta el protagonista que la próxima ola comenzaría pronto.
y a la mente del protagonista simplemente llegan un montón de malos recuerdos, pero inmediatamente le dice a la chica que entendía. Nos cuentan que es cuando los monstruos atacan a la humanidad y cada vez que empezaba una ola perdía la vida mucha gente y la zona se reducía bastante. Nos comentan también que en la primera ola la humanidad perdió Seúl y en la segunda ola la mitad de los jugadores perdieron la vida. Y en la tercera ola todos los jugadores simplemente podían defender la pequeña ciudad en el exterior. La ola que se aproximaba era la cuarta, trayendo aún más catástrofe, y el prota pregunta que cuántos monstruos eran, cuya cosa la chica dice que eran 2 clases, docenas de clases A y cientos de clases B, al igual que apóstoles. Con esto el prota piensa que en aquel momento había una gran escasez de jugadores para enfrentar a los monstruos, que a 2 monstruos de clase S, incluso Lee Tae-jong apenas podía enfrentar a los de clase A, preguntándose el prota que si definitivamente los monstruos de clase D no les iban a derrotar, pero la chica le dice que tenían que luchar, diciéndole al prota que deben enfrentar a los monstruos de clase S. El prota simplemente le preguntaba a la chica que si acaso quería que el prota cabe su propia tumba, cuya cosa la chica le dice que no había alguien más que pueda hacerlo aparte de él, que ésta tendría que lidiar con los apóstoles. El prota abriendo la puerta decía que aquello era demasiado, pero la chica simplemente se dignaba a preguntar al prota que si iba a renunciar, cuya cosa el prota dice que cree que era mejor, que debería pensar en cómo iba a decírselo a los demás, o que si acaso quiere que pierdan la vida sin saber en lo absolutamente nada cómo lo hicieron. Literalmente el prota está más preocupado sobre que la gente esté informada a que aquella chica quiera pelear junto a él. Sin embargo, aquella chica decía al protagonista que aquella era la opción más factible, pero el prota se negaba diciendo que no estaba de acuerdo en lo absoluto. Tras quedar sola en aquella sala, la chica dice que el protagonista era bastante fuerte y era el único que podía llevarlos a la victoria, pensando esta que simplemente es una cobarde a diferencia del protagonista. Un rato después vemos a la gente simplemente lloraban y el prota le preguntaba a su amigo que por qué parecía estar tan relajado y él mismo le cuenta que estaba listo para aquello, que había vivido una situación de muerte durante mucho tiempo, que aquel era un buen momento para redimir su último arrepentimiento. Con esto el prota simplemente pregunta que qué había de malo en morir y mirando a aquel chico con el cual peleó anteriormente dice que él mismo parece ser bastante lamentable. Su amigo le decía al protagonista que debe haber estado abrumado por todo lo ocurrido, pero todos tenían que enfrentar una realidad terrible y esperar su propia muerte, lo cual era una vida bastante desdichada. Mientras la cuarta ola se acercaba, aquel tipo preguntaba al prota que qué pensaba. Él mismo simplemente dice que cree que era bastante injusto, que incluso si hiciesen la mitad de lo que aquel hacía habría posibilidades de no perder la vida. Sin embargo, se hacía bastante tarde debido a que la cuarta ola ya estaba llegando. Un rato después, aquella cuarta ola terminó apareciendo con un montón de bestias feroces y el sorprendido amigo del protagonista, dándose cuenta de la situación, pregunta que si acaso era eso a lo que el prota se refería, diciendo el prota que sí, que se trataban de 2 clase S. Aquel amigo bastante relajado decía al protagonista que se verían en el más allá, que cree que el protagonista iría primero y debe esperarle. Sin embargo, parece ser el protagonista no tenía en mente quedarse de brazos cruzados, utilizando un gran salto, dirigiéndose de esa manera hacia donde estaban aquellas bestias. Vemos que el protagonista volvió a saltar encontrándose en el cielo, y mirando su mapa en el sistema se percata de dónde se encontraban los 2 clases S. De esa manera fue como el protagonista del cielo descendió con una gran y impotente aura, pues parece ser ya se encontraba frente a aquellas 2 bestias de clase S. Sin embargo, aunque aquellas bestias intentasen intimidar al protagonista con sus habilidades, él mismo había activado el espíritu indomable y el espíritu y mente del protagonista jamás se derrumbarían. Este parecía estar completamente preparado para dar una gran batalla, pero bastante furioso, y aunque sea lo último que haga, el protagonista simplemente se digna a decir a aquellas 2 grandes bestias de clase S que debían irse a la mierda. Pero bueno, mi gente, así es como estaremos dejando la primera parte de Subiendo de Nivel con habilidades. La verdad, intentaré mañana de traer un video de 1 hora con este mismo manga para así intentar finalizarlo, resumiendo absolutamente todos los capítulos que están en transmisión. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y sayonara. Chao.